Ustedes saben que desde hace muchos años yo he venido trabajando en el área comunicacional desde la universidad, desde la radio, desde diferentes ámbitos. Y lo que más me ha llamado la atención ha sido el cambio cultural de la comunicación, una nueva cultura comunicacional. Sobre todo uno se da cuenta por haber estudiado comunicación social en los tiempos en que se escribía a máquina, se tomaban fotografías, se revelaban en un cuarto oscuro con película, con rollo. Y uno ha visto tantos cambios tecnológicos en la trayectoria de la carrera y uno no deja de sorprenderse. Pero no son los cambios tecnológicos los que me han sorprendido a mí, porque va y viene un teléfono, algún aparatito, alguna forma de grabar. Lo que me ha sorprendido son los cambios conductuales de la gente con el tema de la comunicación. Y eso es algo que yo considero alarmante, que debe ser estudiado en las universidades, que debe ser investigado, que debe ser comentado en los colegios. ¿Y por qué debe ser estudiado y comentado con los docentes? Porque yo parto de la idea que los docentes son los primeros en darse cuenta de los síntomas y del impacto que ha tenido las tecnologías de la comunicación en la conducta humana, sobre todo en los niños. Ellos han de ser la primera trinchera donde uno detecta eso. Y la mayoría de los libros hablan de los efectos de las redes sociales, tanto en lo positivo como en lo negativo, pero la mayoría de los libros se refieren a estudios de sociedades distintas a la nuestra en América Latina. Entonces yo me tomé a la tarea de ir a todos los colegios de la gobernación del estado Bolívar en 2 oportunidades. En la primera oportunidad con el apoyo de Briseida, era la jefa de la zona educativa en ese momento. Y entonces yo daba una charla que se llamaba Salvemos la Comunicación y les explicaba cómo había cambiado la cultura comunicacional. Y les preguntaba qué estaban detectando ellos en los niños o en los estudiantes, porque algo tenían que haberse dado cuenta. Mi sorpresa es que hace 7 años, cuando hice ese trabajo, era evidente que habían síntomas, que habían cambios conductuales, te lo decían desde el preescolar. Y entonces los cambios se siguen dando, es decir, es como una mutación permanente. Entonces volví a ir tiempo después, el año pasado, y me reuní con los docentes en el área de investigación, también de la zona educativa. En esta oportunidad con el apoyo de María Magdalena, que está a cargo de la Universidad del Magisterio. Y ella convocó a todos los docentes que están en el área de la investigación. Volvimos a hacer la charla. En esta oportunidad hablamos de podcast, de toda la comunicación. Y les volví a preguntar. Y volvió a pasar lo mismo. Se están dando unos síntomas o de alguna forma algunos cambios conductuales que no podemos subestimar o pasar debajo de la mesa. Para bien o para mal. No quiero ser apocalíptico, pero sí se están dando esos cambios. Entonces conocí a Carla Torreyes. Tuve una hermosa experiencia con ella porque mi hijo de 16 años acudió por recomendación de una amiga en común a un taller vocacional de lo que ellos brindan a los adolescentes. Y fue muy provechoso para él, y también para mí, y también para la familia. Porque en esa orientación, mi hijo David decidió que quería estudiar y lo tiene entusiasmado estudiar esa carrera, que curiosamente es comunicación. Ahora bien, ayer estuve hablando con Carla en una entrevista que ustedes van a escuchar a continuación, porque de alguna manera en su trabajo ella es terapeuta cognitiva conductual y de alguna manera trabaja con chicos, con adolescentes. Entonces, conversando con ella, le pregunté si ella estaba detectando esos cambios conductuales de los que les he venido hablando.
y quiero que escuchen esta entrevista. Va a ser muy provechoso para ustedes. Soy Carla Torreyes, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta gestal, coach profesional ontológico, consejera familiar y neuroeducadora. Me dedico desde el espacio terapéutico a acompañar a individuos y familias con la intención de formar una sociedad más consciente y responsable, viviendo una vida de calidad en bienestar. Uno de mi misión y mi objetivo a través de mi trabajo, que es mi pasión, la cual pues disfruto todos los días de prepararme y formarme en todo este campo, lo que es la familia, la conducta humana, justamente es para contribuir en esa sociedad que muchos hablamos de esta sociedad que quiere vivir con salud mental, que quiere disfrutar los momentos, que quiere superar las adversidades, ser resiliente, generar bienestar en su día a día. Y eso se logra a través de un acompañamiento adecuado. Y no solamente eso, teniendo herramientas para poder disfrutar de lo que significa el proceso de la vida. Ok. Con la tecnología digital, particularmente en el área de comunicación, se habla, y estoy convencido de ello, de que ha tenido un impacto mayor del que tuvo la radio y la televisión en la sociedad. De hecho, es un cambio cultural, hay una nueva cultura comunicacional. Lo que está en boga es el impacto que han tenido las redes sociales en esa sociedad, particularmente en los jóvenes que tú tratas, que tú trabajas. Entonces yo tengo una hipótesis, que los docentes o los que tratan con jóvenes, en los casos cuando ya van a terapia, cuando van a especialistas, deben ser los primeros en detectar los síntomas del impacto de las redes sociales en ellos. ¿Qué has notado tú? ¿Qué impactos has detectado con tu experiencia? Mira, podemos hablar de diferentes componentes. Estamos hablando de un componente psicológico, emocional, tecnológico, social, ¿okay? Diversas áreas que están allí que se van tocando con esa permanencia o ese constante uso, y pudiera decir uso y abuso de las redes sociales. Estamos hablando de, por ejemplo, un componente, una variable psicológica como es la autoestima. ¿Qué ocurre cuando yo me sumerjo en las redes sociales, cuando yo estoy en constante revisión, actualización de las redes sociales? Yo paso a compararme, y justamente me paso a comparar con esas vidas idealizadas que muchas veces se muestran en las redes sociales, personas que viven una vida que es solamente una pantalla, justamente con objetivos, bien sea vender, sentirse gratificados por algo, aprobado, encajado. Entonces, uno de los componentes es autoestima. Cuando yo me comparo con otras vidas, empiezo a darme cuenta que, como yo siempre digo, hay dos elementos que van en detrimento de la autoestima: la comparación y la competencia. Y eso lo generan las redes sociales. Si yo veo algo y veo que para mí es importante, es llamativo, quisiera una vida así idealizada, entonces bueno, empiezo yo a ver qué es lo que no tengo, y por supuesto que va agrediendo ese autoconcepto y ese autovaloración, autorrespeto. Eso por un lado. Ese es en el área psicológica, emocional, porque bueno, eso repercute en las respuestas que yo pueda dar, en la forma como yo voy a actuar. Voy a sentir inseguridades, quizás el retraimiento. Y cuando hablo de inseguridades, que bueno, de repente aquí no opino, no hablo, no salgo, no me expongo, la vestimenta, todo es todo el individuo que se ve afectado. Pues estamos hablando de autoestima. Otro de los en este de la autoestima, pudiésemos decir que está retrasando la inserción social por baja autoestima en los muchachos, o que su autoestima se tarda en desarrollar porque al compararse en esos millones de contenidos, el solo hecho de compararse siempre va a perder porque no va a encontrar su individualidad, su esencia. Claro, y fíjate,
En la infancia se trabaja mucho ese componente de autoestima porque, bueno, están los vínculos afectivos, está en la forma como se relacionan en casa, cómo yo me conecto con mi hijo, qué cosas pues le hago saber que las hace bien y cuáles no. En la infancia ocurre otro proceso, pero cuando llega la adolescencia, que ellos necesitan formar esa identidad, ellos van a buscar la aprobación de sus pares. Pero en las redes ahora. En las redes. Y por supuesto, las redes se traducen muchas veces en el día a día. En el colegio van los chicos con los termos que estén de moda, hablan de las fiestas, de los lugares a donde van, los viajes que hacen o las cosas que le compran. Entonces, ¿y dónde se ve eso? En las redes. Muchas veces los chamos no salen de un cuarto, no salen de un espacio, pero en las redes tienen el mundo completo a su disposición. Que esa es una de lo que permite también que ellos se sumerjan en las redes, es que hay disponibilidad, o sea, hay accesibilidad al equipo móvil. Entonces, al tenerlo de libre acceso, para mí siempre 24/7, entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, es entregarle, como yo digo, no me dejas salir a una fiesta porque es peligroso, pero le entregas el mundo en un teléfono. Claro. Entonces, ahí es donde viene también mucho de los riesgos. Hay que controlar mucho eso. Eso puede ser adictivo, ¿verdad? Porque es lo que provoca adicción. ¿Y qué ocurre en el cerebro? Cuando yo estoy en contacto con el teléfono, empiezo a ver, por supuesto, el algoritmo te empieza a mostrar lo que es de tu interés. Y por supuesto, empieza esa lluvia. Yo digo, es más, es como comentábamos no hace mucho, cuando hablamos en familia decíamos, mira, tú hablas, estoy buscando un televisor, o estoy buscando una ropa tal, o unos zapatos tal. Empieza el algoritmo a mostrarte todo eso, porque bueno, eso es inteligencia artificial. Entonces imagínate un chamo que busque algo y capte el algoritmo, entonces constantemente está recibiendo, está en un momento placentero de gratificación y está allí bombardeado, que genera mucha dopamina. ¿Y por qué se intensifica? Porque ya esos niveles de satisfacción, la segregación de dopamina, el nivel de satisfacción cada vez va a ser más intenso, o sea, va a costar más, los niveles de tolerancia también van a pausar, de alguna manera no a pausarse, sino a necesitar de mayor contacto, mayor nivel de contacto con las redes para poder llegar a ese punto de gratificación y satisfacción. Digamos, en una comparación popular, folclórica extrema, que le den trabajo a un alcohólico en la Polar. O en una licorería, administrar una licorería. Y pensar, porque es un cerebro, o sea, yo no, y esto no quiero compararlo rígidamente, ¿no? El cerebro, por ejemplo, de un alcohólico con el de un adolescente. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Hay muchos cambios. Nuestros jóvenes están vulnerables. ¿Y por qué están vulnerables? Porque están ávidos de explorar, de conocer, y a veces no saben cómo. Entonces ves esas impulsividades, ves esas cosas que hacen muchas veces sin pensar, porque está madurando el prefrontal, que también se ve afectado. El prefrontal justamente es para reflexionar, tomar decisiones. Hay otras áreas. El hipocampo, el hipotálamo también se ve afectado. La amígdala cerebral, porque cuando yo estoy en constante gratificación con un teléfono y de repente me dice, mira, párate que anda a bañarte o anda a comer, entonces es esa reacción. Y claro, ahí está la amígdala cerebral también comprometida, porque si estoy en constante gratificación, entonces ¿qué hace el cerebro? Pues tiene una reacción totalmente diferente, tiende a reaccionar. Entonces estamos hablando de la amígdala cerebral, cabe destacar que es la amígdala cerebral, ¿ok? Estamos hablando del hipotálamo, estamos hablando del cerebro prefrontal, que ahí es justamente donde se habla hasta los 25 años. Entonces, ¿por qué en algunos países o en algunos continentes como Europa dicen, mira, es recomendable que los chicos puedan tener un teléfono a los 13 años, 14 años? Porque ya tienen un poquito más, no es que están totalmente maduros, pero por lo menos pueden discernir, pueden tomar decisiones que de alguna manera puedan canalizar con todo lo que se encuentran en las redes sociales. Y una de las formas, bueno, eso lo vamos a ir conversando, pero ¿qué nos encontramos en redes sociales? Lo que es cierto y lo que no es cierto. Entonces, ¿cómo unos jóvenes que se están formando, que tienen alguna información, por supuesto, académica, hay cosas que, dependiendo del tipo de familia, hay cosas que no sé, hay temas tabúes, pero en la familia y en la escuela, pero en las redes sociales no son temas tabúes. Entonces,
¿Qué nos está pasando con este tema? Oye, que se nos está yendo de las manos cuando nosotros le damos el teléfono a un hijo y no se lo condicionamos. Ese punto es cierto, porque yo lo he visto en la política, que había mecanismos de evitar tocar un tema, y entonces, por ejemplo, el gobierno evita tocar el tema del salario, pero en las redes sociales no lo puedes evitar. Pasa lo mismo con los jóvenes. Yo quiero evitar tocar el tema de sexo, quiero evitar tocar el tema de las drogas, pero en las redes sociales no lo puedes evitar. Sí, es más, y tú los ves como un contenido, eso prácticamente se lo están dejando a las familias, pero independientemente que cada familia tenga valores implícitos en los temas, o sea, porque cuando yo hablo de sexualidad, hablo de drogas, hablo de alcohol, que son todo tipo de adicciones, cómo la familia lo está manejando. Le están dejando más la responsabilidad a la familia que a personas que especializadas y preparadas para eso, porque un docente está preparado para hablar de las drogas, hablar del alcohol, hablar de la tecnología, el uso y abuso de la tecnología, porque tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, no todo es malo en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Que también tenemos que involucrar a los especialistas en este tema, porque es un tema que cada día nos está arropando y nos estamos quedando prácticamente aislados. O sea, toda la culpa se la echamos a las redes sociales, pero entonces con esa culpa que echamos afuera, nos estamos desentendiendo de lo que sí podemos hacer. Y eso es lo preocupante. ¿Y qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Primero, cuando yo le digo, es igual cuando tú le dices a tu hijo, puedes salir, pero tienes que estar aquí a las 9. ¿Qué pasa si tu hijo llega después de las 9? Tiene que haber consecuencias. Y por supuesto, consecuencias que le permitan, no por castigo, sino a reflexionar por qué no puedes llegar después de las 9. Porque en esta casa hay una norma que tal, y hay normas que son negociables y otras no. Cuando yo le doy un teléfono a mi hijo, es un voto de confianza enorme, pero yo debo condicionar el uso del teléfono. ¿Qué redes puede acceder? Ponerle su control parental, el que puede tener control parental. ¿Cuándo regresa el teléfono? O sea, el teléfono no puede estar 24/7 en la mano de un joven. O sea, ¿para qué es el teléfono? ¿Qué haces en el teléfono? Monitorear qué está haciendo en el teléfono. Entonces, tenemos que estar... ¿Qué es un trabajo? Sí, es un trabajo. Y es que criar es un trabajo, porque son personitas que dependen totalmente de nosotros. Entonces, nosotros estamos formando a esas personas. Entonces, todo lo que pasa allí también es responsabilidad de nosotros. Entonces, entregarle un teléfono porque todos sus amigos tienen teléfono, o porque yo necesito llamarlo para saber si yo estoy trabajando, estoy en tal cosa. ¿Cómo hacemos eso? O sea, se lo doy, pero debo preparar a mi hijo para asumir esa gran responsabilidad. Ahora, son recomendaciones que uno de chico ve como reguladoras, controladoras, punitivas, pero también pueden haber algunas preventivas. Por ejemplo, yo en el caso de mi hija intento ver con ella los contenidos que ella ve. O sea, tratar de involucrarme. Entonces, cuando veo los contenidos, yo sí puedo filtrar. Entonces yo le digo, eso que está diciendo la muchacha no es verdad, eso no está bien, eso no está correcto. Pero fíjate el problema, viendo una youtuber, el algoritmo de YouTube te permite denunciar un contenido que tú crees que está equivocado, puede estar haciendo daño. Yo quise denunciar, entonces ella me decía, no lo haga. Y yo dije, no, pero es que ella está diciendo algo que es peligroso. El algoritmo de YouTube te da una metodología para hacer la denuncia que es una ridiculez, porque te da como unas opciones A, B, C y D que no tienen nada que ver. Tienes que ubicar el segundo exacto en el que ella dijo. Wow. Y entonces no se puede detallar eso. Total que la denuncia es un sistema del algoritmo ridículo. Y yo lo que le dije a ella, deben haber otras youtubers que toquen el mismo tema, que sean tan divertidas, pero que no hablen como ella, que no digan esas groserías. Le das una alternativa. Por esto. Entonces se fue otra youtuber que comentaba un juego, una plataforma de juegos Roblox, que los tiene enganchados. Sí. Porque yo les digo, salgan a jugar con el vecino, para que no suelten el teléfono. Pero es que se van con el vecino a jugar en el teléfono, estando allí, o sea, estando presentes, sí, claro, están metidos en el teléfono. Es más entretenido, o sea, y voy a tomar eso que acabas de decir.
O sea, tú no te cierras a la posibilidad, pero dejas otras alternativas. Porque es que, ¿cómo tú haces para que tu hija cuántos años tiene? 10. ¿Y el varón? 16. Ok. Es un mundo que está allí presente y nosotros no lo podemos erradicar, no podemos taparlo, porque de alguna forma, si no lo haces tú, igual afuera va a tener la información. Es que cómo tú canalizas eso. Ajá, ¿por qué esta persona no? O sea, ¿cuáles son tus argumentos? Y hasta preguntarle. O sea, ¿tú piensas que está bien esto que dice ella? Sí, ajá, ¿por qué? Yo siempre le coloco a los muchachos cuando no les gusta, porque a los adolescentes no les gustan los límites. Realmente no les agrada porque se sienten controlados. Y una de las cosas que ya quieren es que mamá y papá no estén encima de mí. Pero yo les digo, mira, cuando tú vas a una tienda de ropa que te encanta, en un centro comercial, y quieres ir a comprar y te estás comiendo un helado, y sabes que ahí está prohibido la ingestión de alimentos, ¿tú entras con el helado? No, hay unos que me dicen sí. Ajá, yo le dije, ¿y qué pasa cuando si estás adentro y consumes el helado? Ponte que sí, tú digas, bueno, sí voy a entrar, me da la gana, que tú sabes que eso no va a pasar así. ¿Cuáles son las consecuencias y por qué tú crees que prohíben el helado en un establecimiento, por ejemplo, de venta de ropa? Porque se puede manchar la ropa, porque se puede caer, pues empegostar el producto, entonces al ya empegostarse la ropa ya no la pueden vender como nueva, etcétera, etcétera. Hay consecuencias. Entonces los límites siempre son necesarios. Y el permitir que tus papás te coloquen límites, pues te va a ayudar. Quizás no lo ves en el momento, porque una de las cosas es que los adolescentes piensan a corto plazo, en el momento. Ellos en el momento necesitan tener una respuesta y una respuesta que los satisfaga. No ven ese largo plazo como lo vemos nosotros, pero nosotros criamos a largo plazo, solo que tenemos que hacer esa intervención en el momento. O sea, tú no lo vas a ver ahorita, pero esas cosas, que como por ejemplo lo que acabo de colocar el caso, es hacerlos a ellos pensar, dejarle esa píldora allí. ¿Qué fue lo que tú hiciste con tu hija? Y dices, bueno, mira, habrán otros youtubers que hablarán de este contenido, pero no lo hablarán de esta forma, porque hace esto. Entonces, de alguna manera para ti eso es negociable y le abres el abanico y le dices qué consecuencias puede tener este tipo de situación. Claro. Ahora, detectaste en tu experiencia profesional que toca la autoestima, que toca el cerebro. ¿Qué otra cosa te llamó la atención que te parezca preocupante? Fíjate, una de las cosas que cuando hablamos de dopamina y hablamos de esa exposición continua, se habla mucho de lo que es la ansiedad, de trastornos emocionales, lo que es la ansiedad, la depresión, el estrés. ¿Por qué? Porque, y muchas veces el insomnio, que eso también es otra área que está comandada por el cerebro. Imagínate un muchacho a las 8 o 9 de la noche pegado a un teléfono viendo cosas gratificantes. Yo no me voy a dormir. Es más, hay unos que, como el cuerpo tiene su ciclo de sueño, su biología, su espacio, entonces esa melatonina que se genera para contribuir al sueño, para justamente estimular el sueño, es interrumpida por eventos gratificantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo interrumpo un ciclo y puedo pasar horas más despierto. ¿Eso lo provocan las drogas? Claro, el cerebro adicto funciona casi igual para todos tipos de adicciones, no solamente la adicción a la tecnología. Hay adicciones que son, por supuesto, donde están comprometidas más áreas del cerebro que otras. Por ejemplo, yo conocí muchachos, no amigos, pero sí lo conocí en la adolescencia, que tomaban Stasi porque podían pasar en una fiesta 2 días, 3 días sin dormir. Sobreestimulado la actividad cerebral. Imagínate tú, eso puede generar depresión luego, ansiedad, porque es un cerebro que no ha descansado de actividad cerebral y eso tiene un ciclo para el descanso. Entonces las redes, la dopamina de las redes a través de un teléfono sobreestimula. Sí, y está comprobado que cambia la actividad cerebral. Estamos hablando también de la concentración y la atención, que tiene que ver también con el prefrontal, la memoria. Porque, claro, al estar ahí expuesto constantemente, de repente, y los hábitos, eso va incluido con los hábitos. Bueno, se me olvidó bañarme. Yo tenía uno que dice, no, que se me olvida. Se me van las horas y no me doy cuenta. No se cepilló, no comió. Y eso no es normal. Cuando nos encontramos con eso en casa, no podemos normalizar y decir, que es adolescente. Y los adolescentes se encierran, no se bañan, no se cepillan los dientes. Entonces, está pasando también que en algunos casos, no en todos, la sociedad o los padres están normalizando el desaseo, la falta de hábitos, la falta de rutina, de higiene personal, y eso también va como un componente de la autoestima. Si yo no me baño, no me cepillo, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias, por supuesto, me van a afectar mi autoestima.
esa autoimagen que tengo de mí. ¿Y qué pasa? Se escapa de mis manos. Es que me cuesta, es que llega un momento porque la actividad cerebral hace que tú te quedes enganchado, atrapado allí. Es algo que se pierde el propio autocontrol, que también el área de Accumbens trabaja ahí como parte del cerebro y es que se encarga del autocontrol. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública. Sí, o sea, es algo que yo diría que es bastante común y alarmante. Y lo que me preocupa es que muchas veces se está normalizando. En muchos casos se subestima. Que ven la normalidad porque son adolescentes. O porque ¿qué voy a hacer? Si yo tengo que trabajar todo el día o tengo que hacer tantas cosas, entonces es más fácil dar un aparato. Nosotros hablamos del adolescente como si la persona adulta a tercera edad no se estuviese viendo afectada, pero yo como periodista sí me doy cuenta que está siendo afectada, porque normaliza el consumir información que es falsa, normaliza el que no le importa la verdad, no le importa el conocimiento, la experiencia, y también se llena de ansiedad, de crisis de ansiedad, de incertidumbre, de depresión. Sí, depende de la noticia que consuma. Pero es que también pierde la capacidad de filtrar, porque son millones. Si uno como periodista le cuesta filtrar una información falsa, una buena, el que no esté formado en el rigor periodístico, en el oficio periodístico, le va a ser imposible. Claro, y recordemos que es un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, si tú buscas, por ejemplo, casos también dentro de las consecuencias está el ciberacoso. En los juegos vemos, y en las redes también. Yo he tenido casos donde, adultos han prometido villas y castillos a chamas adolescentes y, bueno, gracias a Dios papás han podido detectar y pues vienen de emergencia corriendo, mira Carla, me pasa esto, porque logran darse cuenta por algunos signos. Y eso está pasando. Personas adultas que se hacen pasar por pares y por supuesto saben cómo enganchar a estos chicos, porque saben sus gustos, los gustos propios de la edad, lo que le gusta a un niño, lo que le gusta a un joven, y se hacen amigos. Hay juegos de roles por allí que se utiliza mucho y ellos viven una vida sumergida en videojuegos. Ahí ejercen roles. Entonces, ¿qué está jugando mi hijo? ¿Dónde está navegando? Porque como te dije, el algoritmo te empieza a mostrar. Entonces imagínate un muchacho que busque un tema de suicidio o una mamá que busque temas de violencia, entonces empieza a ver todo y llega un momento que en su cerebro, su foco es esa información. Y esa información te hace actuar justamente bajo esa información que está en tu cerebro manejando constantemente, porque es lo que tú ves. Es en donde interactúas. Ahora, tú como profesional, cuando te llega una familia con un muchacho, un niño, que a lo mejor la familia sabe que ha tenido un efecto en las redes o tú lo detectas, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué recomendaciones das? Ya diste algunas recomendaciones a la familia, pero a las instituciones, al ministerio, a los colegios, cómo documentar eso, cómo investigar, diagnosticar mejor. Una de las cosas, primero tú empiezas a observar el aspecto físico, las formas, a veces están como la corporalidad, los movimientos que hacen, cuando tú le hablas, cómo reaccionan para darte respuesta, qué tipo de respuestas te dan. Es un cúmulo de cosas que tú vas observando. La postura, la vestimenta, la higiene, la forma de comunicarse, y cuando digo postura, a veces unos que están así, otros que están en movimiento. O sea, hay muchas cosas que te dicen a ti, algo está pasando, ¿okay? Algo está pasando, que hay sintomatologías o rasgos ansiosos, o rasgos impulsivos, o rasgos de retraimiento. Entonces, ya cuando veo eso, yo digo, aquí hay que investigar. Una de las cosas es, no se sobreentiende nada, siempre hay que investigar, hay que saber qué está pasando, cómo está pasando, en qué momento, con qué intensidad, recurrencia. O sea, eso es sumamente partir de un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Una entrevista, una observación, unas preguntas, para poder saber el nivel de compromiso con respecto al uso o abuso de los equipos tecnológicos. Otra de las cosas es la psicoeducación. ¿Por qué?
Porque es importante que tanto la familia como el joven afectado o el niño afectado sepa, de acuerdo por supuesto a su edad, con la psicoeducación adaptada a su edad, sepa cuáles son las consecuencias de lo que en este momento está viviendo, en este momento está manifestando en su cuerpo, en su mente, en su gestión emocional, todo, porque eso también está afectado a la gestión emocional. Y lo hablaba en la amígdala. Después de la psicoeducación, se establece un plan. O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder justamente contrarrestar estos efectos y por supuesto hacer la intervención para poder curar todo esto? Y esto tiene que ver con las negociaciones en cuanto al uso, disminuir la hora, para también la sustitución. O sea, de repente no vas a estar en el teléfono, pero ¿qué hacía yo en esas horas? Ah, bueno, ahora la puedo sustituir por una actividad. Porque imagínate que tú le quites a alguien, por ejemplo un muchacho, le quites, bueno, el teléfono, pero no vas a hacer nada en la casa, bueno, limpia. O sea, eso no es atractivo para él. Quizás puede limpiar, pero ¿por qué no practicar un deporte? Hacer una disciplina. Ir y dibujar, unas tareas dirigidas, algo donde él pueda socializar, hablar con otras personas, mover el cuerpo, hacer actividad física, hacer algo que empiece a generarlo una nueva red neuronal a su cerebro de otro tipo de información. Y bueno, preferiblemente donde intervenga la parte física, porque es lenguaje, cuerpo y emoción. Claro. O sea, al intervenir esas tres áreas con otras actividades, pues empezamos a hacer el trabajo. Se puede vivir un proceso de abstinencia, porque las adicciones, una de las respuestas es abstinencia. O sea, es decir, podemos ver que de repente hay resistencia, malestar sintomatológico físico, me duele la cabeza, dolor de estómago, pero eso es propio justamente de cuando yo retiro ese objeto adictivo, que en este caso es el teléfono. Puedo ver pataletas, irritabilidad, muchas cosas. Pero es por eso que justamente ¿un papá lo puede hacer en casa? Pues sí, pero tenemos que estar en constante observación. Y si es preferible hacerlo en acompañamiento con un especialista, pues mejor, porque los resultados van a ser los más acordes, los más adecuados, lo que esperamos siempre pensando en la salud mental, tanto de la persona que yo llamaría psicoafectado, como todo el entorno familiar. Claro, la abstinencia es una metodología muy utilizada en varios tipos de adicciones. Pero fíjate tú, creo que fue el dueño de Netflix o de HBO en una entrevista que ellos argumentaban que ya su competencia no era la televisión, que su competencia era el tiempo, el tiempo de atención. Entonces, en el caso de mi hija, la palabra clave es aburrimiento. O sea, ¿cómo venzo yo el aburrimiento? Esto es lo único que me quita el aburrimiento. Entonces no era como antes, que yo salía a jugar fútbol y fútbol era el castigo para mí, no vas a ver la pelota. Pero ahora es que ni siquiera las películas de Disney no le interesan. O sea, ya el cine, no van al cine. Es como 8 horas en un canal de YouTube que no dice nada. Entonces, ¿cómo tocar ese tema del aburrimiento? Sí, bueno, primero a ellos, ahí también hay que identificar aburrimiento. ¿Por qué aburrimiento? Primero que ellos desglosen esa terminología, para que ellos puedan también darle identificar adecuadamente. ¿Por qué aburrimiento? Ah, bueno, porque no estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, bueno, cuando logramos descifrar ese aburrimiento, entonces, pero ¿por qué? Porque claro, en un video tú pasas videos y es un minuto, y tú ves miles de cosas en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Entonces, ¿qué ocurre con esa, es lo que te comentaba, la tolerancia? Como estamos tan sumergidos en millones de información por minuto, por 5 minutos, todo lo que reciben, por supuesto que la tolerancia al aburrimiento es nula, porque estoy acostumbrada a estar sobreestimulada. Entonces, por eso te digo que hay que hacer ese acompañamiento y tener mucha paciencia. Nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Vamos a hacer actividad física, preferiblemente actividad física, porque estoy aburrida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a jugar, vamos a colorear. No, es que no quiero. Bueno, pero en este momento no podemos tener el teléfono. Hay que descansar el cerebro, tienes mucha actividad cerebral y en este momento no lo podemos hacer, tenemos que alimentar el cerebro, hidratarlo, vamos a tomar agua, vamos a caminar.
y nosotros llevarlo, porque muchas veces no tenemos que explicarle absolutamente todo. Nosotros lo invitamos y bueno, y se dan cuenta, muchas veces le digo a los papás, invítenlo, tomen la decisión, invítenlo y les dicen, por ejemplo, un ejemplo que yo hago mis cursos. Mayormente los adolescentes, cuando le hablamos de talleres, muy pocos dicen, sí, yo necesito trabajar autoestima, necesito trabajar estrés, tal cosa, ¿para qué yo voy a ir uno dice, sí, yo quiero, pero otros dicen, ¿para qué? Yo no necesito eso. Yo siempre digo a los papás, díganle, vamos a probar, ves qué tal te parece, lo evalúas, después me dices si te gusta o no te gusta, por qué razón, y tomamos la decisión. Pero ahorita necesito que vayas, tomé la decisión por ti, porque sé que eso te va a generar bienestar, y siempre dejar claro con nuestros hijos qué cosas son negociables y qué no. Cuando uno constantemente habla con ellos eso, y les recuerda que nosotros como padres tenemos una responsabilidad que muchas veces a ellos no les va a gustar, le ponemos el ejemplo hasta cuando yo voy a mi trabajo, yo tengo que cumplir unas normas, algunas me gustan, otras no, pero me genera más satisfacción el estar ahí en el trabajo que todas las normas que me colocan. Simplemente me sumo a cumplirlas, pero en el caso de no cumplirlas, por supuesto, ya yo tengo que atenerme a las consecuencias, y el mismo lo podemos manejar con nuestros hijos, que ellos sepan, pero tenemos que justamente, si ya sabemos que hay más es más atractivo afuera o en el teléfono, en la tecnología, nosotros también tenemos que educarnos para eso. O sea, tenemos que prepararnos para poder tener una conversación regulada. Cuando digo regulada es donde no tomemos todo a título personal, porque son niños, son adolescentes, se están formando y depende de nosotros. Si nosotros atacamos, y atacamos de una manera que no validamos lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, entonces ahí no vamos a entrar. O sea, ahí no vamos a llegar. Aquí el secreto, por decirlo de alguna forma, es escucharlos, validarlos y justamente llevarlos a la reflexión, de acuerdo a su edad. Y por supuesto, las normas negociables y las que no son negociables, porque hay cosas que en la vida son negociables y otras no. Eso es importante también. Hola, soy David Medina, estoy en el consultorio de Carla Torreyes. Y en el caso mío particular, mi hijo de 16 años está en el último año del bachillerato y tenía que tomar la decisión de qué estudiar en la universidad. En mi aprendizaje con mis padres, tuve unos padres amorosos que eran profesores de educación física ambos, pero que nunca me dijeron qué era lo que yo tenía que estudiar. Conmigo no hubo problema porque yo desde niño sabía que tenía que estudiar comunicación. Pero ya mi hijo a los 16 años, a punto de graduarse, yo lo estaba dejando que él tomara su decisión, pero yo veía que estaba tardando mucho y no se terminaba de decidir. Entonces pregunté quién podía orientar a mi hijo, quién podría defenderme, y me recomendaron a Carla Torreyes. Y fue algo muy productivo porque a mi hijo le gustó el taller, se enganchó en el taller, se emocionó con descubrir que tenía potencial para la comunicación, se emocionó de que sus padres, tanto su mamá como su papá, eran periodistas y que él había heredado esa vocación, y se entusiasmó en querer estudiar la carrera. Así que yo recomiendo para talleres de vocación, para otras áreas también de pedagogía, de terapia con los chicos, a la profesional Carla Torreyes. Y por eso le hice la entrevista. Ella está aquí conmigo, estoy en su consultorio, y lo que quiero es que le digas a la gente cómo contactarte, acudir a ti, exacto. Bueno, ya ven, este es mi consultorio, acogedor, preparado para ustedes, para recibirlo con mucho amor y con todas las ganas de poder acompañarlos de manera terapéutica y por supuesto pedagógica. Tengo redes sociales, no soy la más experta, pero bueno, están disponibles para ustedes. En Instagram, @Carla Torreyes, como es mi nombre, con K, Torreyes, doble L, termina en S, Carla Torreyes. Tengo TikTok también, entonces por ahí me pueden contactar. Y por supuesto, guía médica que
estoy allí, pertenezco a la guía médica y ahí aparece bien clara, bastante específica mi dirección, mis números de contacto y todo eso. O sea que hay formas de contactarme, así que los espero con todo mi compromiso, mi responsabilidad, con ética profesional para poder generar bienestar en la vida de ustedes y en la mía también. Gracias. ¿Los números de teléfono? Número de teléfono. Digitel 0412-192-7207 y Movistar 0424-959-9925.